Habiendo terminado este segundo bloque de expositores con sus preguntas, va a dar respuesta el jefe de gabinete. Adelante, doctor Franco. Bueno, muchas gracias por las preguntas, los comentarios. Yo creo que todo hace al sentido del artículo 101, no del 100, diputada, que establece la obligación de concurrir al Parlamento, al jefe de gabinete, como para tratar de despejar temas y no reiterar las respuestas a varias preguntas. Me doy perfectamente cuenta que uno de los temas básicos de todo este bloque, y supongo que también será de los que vienen, es el decreto que dictó el presidente de la República vinculado al acceso a la información pública. Voy a dar sobre esto una respuesta general para no tener que entrar a las preguntas particulares de cada uno de los que se han referido a este tema. Como ustedes seguramente comprenderán, no hay ninguna intención del Gobierno Nacional de limitar el acceso a la información pública. Más aún, hemos recibido el récord de preguntas de esta Cámara para este informe que estamos dando, 3.500 preguntas que se resumieron en 2.500 respuestas que ustedes recibieron el día de ayer, y recojo la inquietud de una diputada del primer bloque de preguntas que decía que habían recibido ayer y a lo mejor no habían tenido tiempo suficiente para analizarlas. Lo que pasa es que tantas preguntas es difícil poder contestarlas en menor tiempo que el que lo hicimos. Pero con esto quiero decir que no hay ningún ánimo de restringir el acceso a la información y hemos tratado de dar respuesta a todas las preguntas que se han formalizado. Con respecto al decreto y a la ley, claramente no fue la intención del presidente de la República, del Gobierno Nacional, de limitar el acceso a la información, y para eso se tuvieron en cuenta, se hizo todo un trámite en el Gobierno y consultas a los actores del acceso a la información pública, tanto a la agencia como a la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera en todo esto ninguna violación a ese derecho constitucional. Yo recojo las inquietudes que ustedes han planteado aquí, se las voy a transmitir al presidente de la República y veremos si tenemos necesidad de, no sé si de derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda. Yo recabé rápidamente ayer a la noche, sabiendo que este iba a ser uno de los temas, información sobre cuántas preguntas hay en algunos de los ministerios. Rápidamente le pregunté a algunos. Puedo decir que en todas, Capital Humano, Ministerio de Interior, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad un poco menos, pero en todas hay alrededor de 700 y pico de requerimientos de acceso a la información. Y lo que hemos tratado de hacer es intentar ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringir el acceso. Sí puede haber diferencias de criterios en la interpretación de la buena fe, que es una norma que está en el Código Civil argentino, y yo entiendo la apreciación que hacía una diputada recién sobre la diferencia entre un particular o un funcionario público, un particular y el Estado. Pero el principio de la buena fe tiene que ser para todos. El principio de la buena fe también es para los particulares. Y el Gobierno entendió que en algunos mecanismos se utilizaban no en la senda de la buena fe, sino la contraria. Por eso estableció que la buena fe debería ser de las dos partes. Y con respecto también al tema de toda no la tramitación oficial de un expediente, porque eso está es absolutamente público, sino a papeles de trabajo previos. Entiendo que puede ser discutible,
pero tampoco es la intención limitarlo, sino que son borradores, etcétera, que por ahí no se guarda esa información en ningún expediente y por ahí si se requiere no existe. Pero de todas maneras, insisto, de ninguna forma la intención del Gobierno Nacional es poner opacidad a la información pública, sino ordenar los pedidos de acceso a la información exclusivamente. Y si de alguna manera, como veo que es, y seguramente será en los bloques sucesivos, un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto si fuera necesario, haremos la consulta, estamos dispuestos a analizarlo y que también ustedes puedan entender desde el lado de la Administración cuáles son las dificultades que vemos y que encontramos para acceder a todos los requerimientos. Pero sabemos que es un principio constitucional que está en los tratados internacionales, que está dentro de los principios rectores de la OCDE, o sea que no tenemos absolutamente ningún reparo a dar todas las respuestas que sean necesarias y acordar, para eso estamos aquí, recibir las inquietudes y acordar si es que tenemos que hacer alguna modificación porque hay algún tema que pueda parecer que pretende ocultar información pública que no es nuestro caso. Y ahora sí voy a tratar de obviar entonces todas las preguntas referidas a esto y por supuesto quedamos a disposición de ustedes para tratarlo cuando ustedes quieran este tema y poder analizarlo en particular. Había una pregunta del bloque previo vinculado a los billetes del dólar cara chica. Quiero decirles que los bancos no están obligados a recibir billetes manchados ni de cara chica, es cierto, pero el Banco Central facilitó el envío de los billetes al exterior, implementando la posibilidad de recibir depósitos de billetes, dólares estadounidenses, por parte de las entidades financieras en este Banco Central hasta el 31 de diciembre del 24, diputado, que era la pregunta que usted me hacía. La concertación de estas operaciones deberá realizarse conforme a las siguientes pautas. Se concertarán en la plataforma electrónica CIOPEL, rueda CAM1, valor normal puesto entre las 10 y las 15 horas. La liquidación, el crédito en la cuenta a la vista, dólares MEP, será realizado por el Banco Central en el día de la liquidación. El depósito de los billetes queda a cargo de las entidades conforme a lo dispuesto en el anexo 3. Datos sobre la industria del juicio. Estos son datos que le corresponden al Poder Judicial. Yo solamente como abogado tengo conciencia, aunque en los últimos tiempos no he ejercido como abogado, por comentarios de colegas tengo conciencia que la industria del juicio existe y que tenemos que tratar de encauzarla a través de el trabajo conjunto del Poder Legislativo, fundamentalmente en las reformas que sean necesarias. Como señalaba al principio, he leído fallos de la Corte Suprema que no han sido tenidos en cuenta por la Cámara del Trabajo con relación a un tema tan claro como el tema de los intereses acumulados que incrementan, no, en general quiero decir, no como digo, bueno, no puedo dialogar con usted, me dicen, así que no voy a... Bueno, el decreto 780. Con respecto a la propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas en casos particulares, en particular como el caso de Rosario, se trata fundamentalmente de una previsión, lo que no significa que vaya a ocurrir. Los nuevos desafíos en la frontera, la aparición de organizaciones que combinan el crimen organizado con el terrorismo, como el Tren de Aragua, el aumento de los homicidios en los países vecinos, la potencial amenaza al territorio nacional de algunos lugares de la frontera norte, con la presencia de elementos de terrorismo islámico, son algunos de los factores que han llevado a esta previsión legal. No significa que se va a actuar espontáneamente, sino que en todos los casos será necesario el pedido del gobernador de la provincia afectada. La pregunta de las apreciaciones sobre algunos periodistas, bueno, yo creo que estas son, el presidente de la Nación se ha referido en algunos casos a determinados periodistas por algunos juicios que han emitido.
Yo siempre he tratado de ser absolutamente objetivo en estos temas. En algunos casos he encontrado que algunos periodistas han exagerado posiciones y el presidente ha respondido a esas posiciones que vienen ya desde la época preelectoral. En la campaña yo creo que no haya habido un candidato a presidente de la República que haya recibido más agresiones periodísticas que el candidato Javier Milei, y por supuesto que continúan. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre periodistas en este caso, soy muy respetuoso de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del acceso a la información pública, como decíamos recién. Con respecto a las apreciaciones del ministro Cuño Libarona expresados en el seno de la comisión días pasados, hablando sobre cuestiones de diversidad y género, discriminación, etcétera, la pregunta sobre si los dichos del ministro son una posición personal del ministro o es una matriz concreta. En el marco de dicha reunión, en la Comisión de Mujeres y Diversidad, el ministro de Justicia, que respeta las diversidades sexuales, efectuó una larga exposición que derivó en una enunciación de preceptos que no pudieron ser concatenados y culminados por las sucesivas interrupciones. Muchas gracias. Por la claridad, supongo, de la respuesta. Con respecto Señor jefe de gabinete, le pido si puede elevar un poquito el tono de voz. Me están haciendo señas algunos diputados. Depende de la pregunta, presidente. Con respecto a la pregunta formulada al asesor del presidente, Santiago Caputo, me remito a lo que ya fue respondido en la pregunta número 1708 del informe. Con respecto al régimen de Tierra del Fuego, como se ha previsto todos los años, se incluye en el proyecto de ley de presupuesto un apartado de gastos tributarios en el que se incorporan las dispensas tributarias contenidas en las propias leyes de impuestos o bien a través de regímenes de promoción. El régimen de Tierra del Fuego, la Ley 19.640, es un régimen de promoción industrial y, por lo tanto, la estimación del gasto tributario estimado será incluido en el proyecto de la Ley de Presupuesto. Con relación a la autovía 158 Córdoba. Pido no dialoguen, diputados, por favor. Está haciendo uso de la palabra el jefe de gabinete. Gracias. Vialidad Nacional comprende la relevancia de la ruta 158 en la provincia de Córdoba. En ese marco, la Secretaría de Obras Públicas, de quien dependía oportunamente Vialidad Nacional, firmó con los estados provinciales convenios para priorizar la ejecución y finalización de 130 obras aproximadamente, entre las cuales se encuentra la autopista Ruta Nacional 158, tramo San Francisco-Río Cuarto, el tramo de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 2, la sección intercambiador con la autopista 9, intercambiador Ruta Provincial número 2, que se encuentra neutralizada, pero la obra se encuentra priorizada para su pronto reinicio. En principio, con respecto a la pregunta hecha sobre la declaración del presidente de la Nación en un programa periodístico sobre las personas políticamente expuestas,
En realidad, nosotros entendemos que la obligación de presentar declaraciones juradas solo se ciñe a aquellos que la ley determina como obligados, al igual que el carácter de personas políticamente expuestas, no encontrándose en la agenda actual dentro de las previsiones la elevación de proyectos en tal sentido. Con respecto a la pregunta sobre la reforma judicial, el presidente ha informado que la reforma judicial se está trabajando en el Ministerio de Justicia y que ya se encuentra en elaboración un proyecto de ley relativo a la desburocratización de la justicia que será presentado a este Congreso. Bueno, con respecto a las obras públicas, hay varias preguntas aquí que son recurrentes y relacionadas a la declaración, al comentario que hizo el ministro de Regulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, en un almuerzo al que fue invitado como expositor. Claramente no quiso decir el ministro Sturzenegger que no va a haber más obras públicas en la Argentina. La forma de llevar adelante obras públicas son diversas, porque el famoso tema del dragado y balizamiento es una obra pública que será llevada a cabo por un concesionario privado. Rutas nacionales, autovías, etcétera, el gobierno pretende que sean llevados adelante, por lo menos en su mantenimiento, por concesionarios privados, pero hay obras de infraestructura que claramente un país que tiene el desastre que han comentado aquí varios diputados en sus distintas provincias, donde hay sobre todo obras viales que están en condiciones absolutamente calamitosas incluso para el desarrollo de la actividad económica en cada una de esas provincias y en particular con relación a las inversiones que se avisoran para los próximos meses y años en temas que tienen que ver con la minería, el petróleo y el gas. Seguramente son obras públicas también y tendremos que acordar con las provincias la forma en que se llevarán adelante muchas de ellas. Algunas ya han sido analizadas, en algunos casos hemos transferido rutas nacionales a las provincias para que las puedan manejar por su cuenta o en concesión. De manera que no hay en absoluto una decisión de que el Estado se desentienda de obras de infraestructura básica para el desarrollo, solamente buscaremos la forma en que el Estado participe de una manera diferente en la construcción o en el desarrollo de esas obras de infraestructura. También preguntaban diputados sobre el tema de las cajas no transferidas. Hay varias preguntas de diputados de distintas provincias sobre este tema. Sin duda, es una deuda pendiente con algunas provincias de significación. Claro que también está pendiente el tema de las auditorías. Cuando yo planteo este tema, después de haber conversado como ministro de Interior en varios casos con gobernadores y con ministros de Economía sobre este tema y después conversar con el secretario de Hacienda y responsable del ANSES, todos plantean que las auditorías no responden exactamente a lo que plantean las provincias, de manera que en los casos en que las auditorías estén adecuadas y estén firmes, por supuesto que trataremos de ver de qué manera puede cumplirse con las deudas que han sido, por supuesto, generadas hace muchos años atrás y que hoy son, supuestamente, según los reclamos de las provincias, sumas que el gobierno no tiene la posibilidad de afrontar inmediatamente. Solamente habrá que buscar la forma de manejar los stocks pendientes y ver cómo podemos ponernos de acuerdo en el mes a mes para comenzar a solucionarlo. Con respecto a la pregunta formulada con relación a los juicios en la provincia de Córdoba, se habla de 30.000. La información que tenemos es que en Córdoba hay 10.172 juicios por jubilaciones. La pregunta sobre los sueldos de directores de empresas del Estado. Bueno, en realidad había una pregunta que hacía quiénes eran los directores, todos los directores de yacimientos petrolíferos fiscales.
Por parte del Gobierno Nacional, los directores somos José Rolandi y yo, y no cobramos retribución por parte de la empresa, cobramos nuestros sueldos como integrantes del Poder Ejecutivo y renunciamos expresamente a cobrar honorario de director. No tengo para contestarlo el tema de cuántos son los honorarios de los directores, del resto de los directores. Contestaremos la pregunta posteriormente, tanto de los integrantes actuales del directorio de YPF como de las retribuciones. Me hicieron la misma pregunta con respecto a AISA, de manera que haremos el informe sobre ambos temas. Bueno, con respecto al tema de la ley de actualización de jubilaciones, vuelvo a decir lo que señalé al principio. No quise tratar de irresponsabilidad, como me mencionó una diputada previamente, de irresponsables a los diputados. Solamente pedí que se trate con responsabilidad un tema que obviamente genera una erogación al Estado que no está en condiciones de atender hoy sin incurrir en déficit o en vulnerar el equilibrio fiscal en que el gobierno está empeñado. Bueno, respecto a un director de AISA cobra 76 millones, lo voy a contestar, no creo que sea así, por supuesto, pero lo contestaremos específicamente. Sturzenegger, ya lo contesté. Me preguntaron sobre la constitución del Consejo de Mayo. Estamos trabajando en eso, no es sencillo, son pocos miembros. Encontrar la posibilidad de un representante de cada uno de los sectores para integrarlo a un tema complejo. Vamos a tratar de mantener un equilibrio, haremos una propuesta. Le he pedido al presidente de la Cámara y al presidente del Senado que me nominen miembros. Todavía no hemos llegado sobre ese punto a una propuesta, lo haremos en los próximos días en lo posible. Preguntaban sobre si, así como hay un RIGI para las grandes inversiones, si hay alguna propuesta para las pymes. Efectivamente, estamos trabajando en una ley PYME para ver de qué manera. Yo me he reunido con prácticamente todas las cámaras pymes que hay, diputado, para analizar el tema. Todas están esperando algún apoyo del gobierno en algunos de los temas en los que el gobierno puede ayudar, que fundamentalmente es con regulaciones y reglamentaciones que las impactan, de manera que sí está trabajando la subsecretaría PYME en esta propuesta. Bueno, otra pregunta vinculada al tema de acceso a la información que ya he respondido en términos generales. Había una pregunta referida al cuánto marca el déficit, el mercado con respecto al riesgo país y al déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, esta aseveración que había efectuado el gobierno. Yo diría que respecto al avance de la política económica, la política fiscal y monetaria contractiva que tiene lugar en la actualidad tiene como propósito remover el exceso de peso de la economía y comprimir la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar contado con liqui. La expectativa para los meses que restan del año es una compresión de la brecha cambiaria, una baja de la tasa de inflación que se espera converja por debajo de la tasa de devaluación del Crowling Peg del 2%. La convergencia nominal contribuirá a que desaparezca la expectativa de devaluación en el tipo de cambio oficial. De paso, el gobierno no está pensando en ninguna devaluación por encima de la establecida en el Crowling Peg. Y de esta forma se espera que los bonos soberanos suban, el riesgo país baje y mejoren las condiciones de acceso al mercado voluntario de crédito internacional y motorizar el proceso de reactivación económica. También preguntaba el diputado sobre que no se tienen los fondos para pagar el 0,4 del PBI del país.
Y me preguntaba si conocía algún sistema presupuestario del mundo que calcule a perpetuidad el valor actual neto y si conoce algún país que haga ese cálculo. Bueno, yo no soy economista, el diputado que hace la pregunta lo es, el presidente lo es. Siempre entre los economistas a veces existen estos análisis y estas divergencias y a veces estos análisis que llevan más allá la cuestión del impacto en el déficit fiscal de una propuesta que se hace en la actualidad. Las políticas presupuestarias sanas atienden no solo el presupuesto vigente, sino los marcos fiscales de mediano plazo y los impactos y consistencia de largo plazo de los gastos y recursos públicos. En ese sentido, analizar la sostenibilidad fiscal del sistema previsional es una medida no solo razonable, sino imprescindible para asegurar el objetivo de equilibrio fiscal de largo plazo. El impuesto país vence en diciembre, no se prorrogará en 2025. Claramente es una decisión del Gobierno Nacional. Con respecto a la catarata de juicios del sistema previsional, los saberes previsionales entre diciembre de 2023 y agosto de 2024 aumentaron un 113%, mientras que la inflación del periodo, utilizando el 4% para agosto de 2024, será del 94%, lo cual implica una mejora real del 9,7%. Les pido no dialogue, diputado, por favor. Si bien existe un atraso de los salarios respecto a la inflación, se entiende que la continuidad de la mesa de diálogo con los sectores no docentes y docentes es el camino para recomponer los salarios. Con respecto al tema universidades. Con respecto a la pregunta vinculada bueno, no entiendo bien la pregunta, pero la respuesta para la diputada es que el Congreso no especificó, está referido obviamente a la fórmula del cálculo de las jubilaciones que fue vetada por el presidente. Uno de los motivos es que el Congreso no especificó el origen del financiamiento del cambio de jubilaciones al sancionar la ley, con lo cual el razonamiento ese no fue contemplado en la ley. Me preguntaban si los funcionarios que representan al Estado en las empresas no cobran remuneraciones, si no hay leyes al respecto, y si se está dispuesto a analizar una iniciativa que observe este tema en mi autoría. Yo, por supuesto, todas las iniciativas que sirvan para generar mayor transparencia y claridad del sector público son bienvenidas. No hay ninguna restricción para que los roles en las empresas del Estado, los roles de directores, sean ad honorem, pueden serlo sin ningún problema. Con respecto a la planta potabilizadora del municipio San Martín, la obra se encuentra priorizada para su ejecución por parte del Gobierno Nacional, está en proceso de reinicio. Actualmente se reiniciaron el 45% de las obras comprometidas y se trabaja para reiniciar el 55% restante. Fondo compensador del transporte, me preguntaban, Si bien se eliminó el fondo compensador al transporte público de pasajeros del interior del país, no se eliminaron los subsidios al interior del país. Se cubre el 55% del costo del pasaje a los sectores que más lo necesitan, jubilados, pensionados, desempleados, quienes cobran aguache, etc. Estas tarifas sociales constituyen una política transversal del Gobierno para acompañar de manera equitativa a los usuarios de todas las jurisdicciones.
Sumado a ello, ayer se materializó la transferencia de las 31 líneas de colectivos de Cava para que dicha jurisdicción fije tarifas y pague subsidios a partir de septiembre. Dicha transferencia es una muestra de federalismo, genera un mayor equilibrio entre los recursos que transfiere el Estado Nacional al Interior y al AMBA en materia de transporte. De financiamiento en programas y planes sobre niñez y discapacidad. La pregunta es cómo piensa afrontar los compromisos internacionales ante los asuntos de niñez y personas con discapacidad. Bueno, como se dijo anteriormente, desde el inicio de la gestión se definió priorizar el eje de la niñez y la asistencia directa a las personas. Por eso se reforzaron las prestaciones sociales que alcanzan a los más vulnerables, como se expresó en la primera parte de mi informe. La pregunta de que si el Gobierno tiene previsto ampliar la Corte Suprema de Justicia, la respuesta está en la pregunta 24 del presente informe. Autovía 14, Ceibas, Paso de los Libres, Entre Ríos. Una pregunta que no hay casi mantenimiento. La ruta 14, como se dijo en las respuestas 947 y 948, el 8 de abril se prorrogó la concesión Corredor Vial Nacional número 18 otorgado a la empresa Caminos del Río Uruguay por el plazo de 12 meses. La concesionaria tiene a su cargo la conservación, mantenimiento, explotación y administración de la Ruta Nacional 14, concesionada desde el empalme de la Ruta 12 al empalme de la Ruta 117. En caso de incumplimiento, Vialidad Nacional efectúa las comunicaciones y/o actas de constatación pertinentes. En este caso, en particular, los concesionarios de la ruta estuvieron conmigo y me plantearon el atraso que hay por parte del Estado en la fijación de peajes y esto ha generado una dificultad, incluso un juicio contra el Estado que, si no recuerdo mal, es del orden de los $300 millones que está planteado con anterioridad al inicio de nuestra gestión. Estamos analizando, sé que tienen prorrogada la concesión, también sé que hay una iniciativa privada sobre este tema, el tema está actualmente en consideración. La pregunta con respecto, referida a Salto Grande, pero está referida en general a las hidroeléctricas que han vencido concesiones, cuánto se paga por las concesiones, que se ajuste la resolución y que se pague el mismo valor relacionando Salto Grande con Yacyretá. La diferencia de precio entre las centrales hidroeléctricas privadas y las que pertenecen al Estado Nacional se explica por lo normado por el artículo 37 de la Ley 24065. Las hidroeléctricas de propiedad nacional cobran solo gastos operativos, no precio, tal como fue definido en la resolución de la Secretaría de Energía 233 del 2024, ajusta en un 5% los valores retributivos fijados en la resolución 193 a partir de la transacción económica de septiembre de 2024. Vacunación antiaftosa. Si bien Argentina está alineada con el Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, cada país toma la decisión de retirar la vacunación cuando considere oportuno y esta decisión se basa en algunos ejes principales como vigilancia epidemiológica activa y pasiva, banco de antígenos con serotipos regionales y extrarregionales y preparación en contingencia. Actualmente se está trabajando en la actualización de las estrategias de vacunación. Con respecto a la pregunta sobre salarios docentes y no docentes, se comunicó un aumento del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, tomando como base de referencia los aumentos generales que se dan en el Estado. Se entiende que la continuidad de la mesa de diálogo con los sectores no docentes y docentes es el camino para recomponer salarios.
Con respecto a la educación universitaria, el cálculo, no estoy bien la pregunta, pero el cálculo de los incrementos salariales se realiza tomando las plantas y adicionales informados por las universidades nacionales a la Subsecretaría de Política Universitaria de la Secretaría de Educación. El porcentaje de aumento varía en función de estos datos. La rendición de fondos corresponde a todas las acciones y programas discrecionales incluidos en el presupuesto del programa 26, Desarrollo de la Educación Superior, y no incluye salarios, claramente. Cuando yo me refería al 80% y al 87% en el caso particular de la UBA y de la Universidad de La Rioja, me estaba refiriendo a los gastos excluidos salarios, porque obviamente los salarios se rinden. Otra vez con respecto al decreto de libertad de expresión, no de libertad de expresión, sino de acceso a la información pública. Con respecto al dengue, el plan de preparación y respuesta integral a epidemias de dengue y otras enfermedades arbovirales, periodo 2024-25, en acuerdo con las provincias, el cual está publicado en la página del Ministerio de Salud. Decían que no estaba, parece que no había información en la página. El objetivo general de este plan es fortalecer la capacidad de preparación y respuesta frente a brotes por dengue y otros arbovirus con el fin de disminuir la morbimortalidad. Objetivos específicos son brindar un marco de referencia para definir acciones en todos los niveles del sistema sanitario, definir e implementar lineamientos según el escenario nacional que se presente, fortalecer los mecanismos de comunicación y difusión para sensibilizar a la población y optimizar las estrategias de prevención y control. Con respecto al tema de evaluación, ya dije, no, más allá del crawling P, que el Gobierno Nacional no tiene intención de ninguna devaluación del dólar. Con respecto al tema de jubilaciones, vuelvo a repetir lo que ya dije. Las jubilaciones aumentaron un 9% real desde que iniciamos nuestra gestión. Con respecto al programa EñA, no se suspendió, sigue vigente y en ejecución. Con respecto a la pregunta si el RI va a disparar inversiones en energía, ya lo contesté anteriormente. Me preguntan sobre los costos grises, cortes de ruta, extorsiones, etcétera, que alejan las inversiones, es cierto. Esto es una preocupación del gobierno, de los estados provinciales y del gobierno nacional. Nosotros creemos que, en base a lo sucedido en los últimos años y al escenario actual en materia de precios internacionales de commodities y mejoras macroeconómicas y fiscales, los sectores que probablemente capitalicen mejor los incentivos que ofrece el RIGI a la inversión serán los de hidrocarburos, impulsados fundamentalmente por los abundantes recursos naturales de Vaca Muerta y la minería no metalífera, en particular los nuevos proyectos de exploración y explotación de litio. Cuando uno toma dimensión del significado de las reservas hidrocarburíferas de Vaca Muerta y las reservas minerales, el presidente de YPF estaba en India ayer, tuvo una reunión con el secretario ministro de Energía, que la India tiene un sistema particular donde participa el Estado en alguna medida en todas las empresas que hacen al sector hidrocarburífero y minero, y mostraron un interés muy concreto en todas las reservas de litio de la Argentina y también en las posibilidades de trabajar en conjunto en el proyecto GNL. Para tener una idea de la magnitud
de la India, que uno a veces la tiene un poco alejada del radar. Le comentaba el ministro de Energía al presidente de YPF en una reunión que fue muy positiva y con muchas perspectivas en el futuro inmediato, que la India tiene previsto para el año próximo la construcción de 26 millones de automóviles. Por eso la importancia fundamentalmente del litio, porque una gran parte de ellos son vehículos eléctricos, con lo cual imagínense el impacto que puede tener 26 millones de vehículos para un año en un país como la India. De manera que ahí tenemos un mercado y estaban muy interesados en poder invertir en estas posibilidades en la Argentina. Demanda de corrientes por la caja jubilatoria. La auditoría del ejercicio 2017 de la Caja Previsional de la Provincia de Corrientes tuvo como resultado la necesidad de volver a foja cero la simulación del ejercicio 2017. Las autoridades provinciales así lo admitieron en el acta de auditoría y luego la Caja no mandó los datos necesarios para realizar nuevamente el cálculo. Como las simulaciones son secuenciales, primero 2017, luego 2018 y sucesivamente, mal puede considerarse que ANSES tenga una deuda en la provincia hasta que no esté determinada. Con respecto a la hidrovía y la provincia de Corrientes, Corrientes se encuentra incluida en las tareas de dragado y mantenimiento de la hidrovía. A través del decreto 709 se delegó en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Secretaría de Transporte, la facultad de realizar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje y o de concesión de servicio público, vía navegable troncal, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná, punto denominado confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239 del canal Punta Indio, por la vía del canal Emilio Mitri del río Paraná de Las Palmas. La intención es llamar a una licitación pública y terminar con la prórroga de concesión que se viene haciendo hace tantos años y que generan no solamente opacidad, como señalaban algunos aquí previamente en el tratamiento, sino muchas sospechas sobre la forma en que ha sido tratado el tema de la prórroga de concesiones de la hidrovía. Por eso hay una decisión firme del Poder Ejecutivo de llamar a una licitación pública sobre este tema y sabemos que hay varias firmas interesadas, no solamente una, en participar en este tema en la Argentina. Rutas 12 y 14, Corrientes del centro del Mercosur, las rutas principales de 5 países pasan por Corrientes, está claro. Desde la Vicejefatura de Gabinete la Vicejefatura de Gabinete de Interior ha iniciado a través del concurso de iniciativa privada previsto en la Ley Bases y Punto de Partida el proceso de licitación para concesionar el Centro Comercial de Paso de los Libres, Cotecar, y el respectivo Centro de Fronteras. Con respecto a la Ruta 14, se prorrogó la concesión corredor vial, como decía recién, Camino del Río Uruguay. Con respecto a la Ruta 12, dentro de las obras priorizadas en la provincia de Corrientes tenemos las siguientes obras. El tramo empedrado Itatí, sección travesía urbana por Corrientes, kilómetro 1023 a 1036. Estado está a la espera de una modificación mayor de obra. Una vez aprobada y firmada el convenio, tiene un plazo de obra de 24 meses. La Ruta Nacional 2 y la Ruta 123, rehabilitación y mantenimiento de la malla, están en estado de ejecución, se realizan tareas de mantenimiento actualmente. Tema seguridad, con respecto a Corrientes, hablan de los 600 kilómetros de frontera, se están refiriendo aquí. Acciones realizadas. Hay asistencia de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el control realizado por Migraciones y Aduana, fundamentalmente en los pasos fronterizos. Hay controles móviles en ruta, en zona de frontera, patrullaje en senderos no habilitados
utilizados por tránsito vecinal. En la hidrovía, patrullaje de prefectura y monitoreo del desplazamiento de buques y barcazas con los 18 puestos de vigilancia de la hidrovía. Cooperación internacional, Argentina se mantiene como Estado parte de los proyectos ERCOP, SICOP y Programa Global de Control de Contenedores financiados por la Unión Europea y la ONU. Se impulsó la actualización del CITEBIF, Sistema Tecnológico de Fronteras, se fortaleció el trabajo coordinado y el intercambio de información con Brasil y Paraguay, se intensificó la colaboración con Interpol, la Organización de Estados Americanos y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y se participa activamente en iniciativas globales para combatir el crimen internacional. Con respecto a la información pública y la audio, ya le contesté. Con respecto a las preguntas formuladas en relación a la modernización de la Ley de Trabajo, por supuesto que el Gobierno Nacional está dispuesto a recibir todas las colaboraciones en cuanto a legislación laboral, como sucedió con la ley base, donde se incluyó un título y diversos capítulos que procuran modernizar las instituciones laborales y que están actualmente en proceso de reglamentación. De modo que las propuestas que tengan para avanzar en esto, diputados, serán absolutamente recibidas. Con respecto a la pregunta sobre las propuestas formuladas por el presidente Milei en su campaña electoral respecto a la dolarización, la destrucción del Banco Central, pregunta si era un discurso de campaña o si lo vamos a intentar de verdad. Lo vamos a intentar de verdad. Solamente hay que contemplar las restricciones financieras que existen en este momento y que seguramente la situación futura irá diciendo cuándo va a existir la convergencia, cuándo se va a poder terminar con el cepo, cuándo el crawling peg pueda disminuir. Todos estos son elementos que la realidad económica irá modificando para poder terminar con la dolarización que sea más adecuada al momento económico que se viva. Y con respecto a otra pregunta que hacía el mismo diputado sobre la reducción impositiva, disminución tributaria, perdón, a este camino desafiante, nos decía, de no tomar atajos devaluatorios para ganar competitividad. El compromiso es avanzar en una reducción significativa de impuestos, eliminando los distorsivos que impiden el desarrollo productivo y el crecimiento económico, como el impuesto país, los derechos de exportación para la actividad agropecuaria o el impuesto a los créditos y débitos bancarios, entre otros. En esta línea se eliminaron los derechos de exportación en productos agroindustriales, como señalé al principio, para fortalecer la competitividad del campo, tanto en cadena vacuno, porcino y láctea, reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas en la carne bovina y en la aviar, entre otras. Se espera que la recuperación de la actividad económica que comenzó a observarse en el mes de mayo continúe a lo largo del año y que en 2025 haya una fuerte recuperación con un crecimiento del PIB cercano al 5%. Esto permitirá al Tesoro contar con recursos de financiamiento genuinos y poder eliminar impuestos distorsivos, decía el premio, pero distorsivo. Y así terminé con esta tanda. Señor presidente. Sí. Bueno, haciendo uso de las facultades que le otorgan